Imaginemos por un momento un combate de boxeo, de esos de peso pesado. Un primer golpe brutal deja al peleador completamente aturdido, sin aire, tambaleándose contra las cuerdas. Sí, el clásico impacto que cambia la pelea. Exacto. Pero, y esto es clave, casi nunca es ese impacto inicial el que termina en un knockout. Es el segundo golpe. Claro. Ese que aterriza justo en el momento en que el peleador bajó la guardia, pues para intentar recuperar el aliento. Ese segundo impacto es el que desata un daño verdaderamente devastador y ya definitivo. Y resulta que, en la medicina moderna, existe un equivalente biológico exacto a este combo de 2 golpes. Que es algo tremendo. Es una locura. Representa una de las mayores y más letales paradojas a las que se enfrenta la ciencia actual. Y justo para entender la magnitud de ese impacto, nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar los hallazgos de nuestro documento fuente. Ajá. Específicamente el capítulo 6 que se titula Isquemia-reperfusión, de los investigadores Leah Gabber y Luke Brewster. Lo que estos autores detallan es la llamada lesión por isquemia-reperfusión. Que a menudo se abrevia como IRI por sus siglas en inglés, ¿no? Exactamente. O sea, el primer golpe biológico es la isquemia. Un tejido de repente se queda sin flujo de sangre, las células comienzan a asfixiarse y entran en un estado de inanición por la falta de oxígeno. Que hasta ahí, pues la lógica médica es bastante clara. Sí, totalmente. Pero el segundo golpe, que es la reperfusión, ocurre en el momento preciso en el que el flujo sanguíneo y el oxígeno regresan a ese tejido asfixiado. Y paradójicamente, esa ola de rescate es la que puede desatar una tormenta celular letal. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco, porque suena completamente contraintuitivo frente a todo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano. O sea, desde la primaria nos enseñan una regla básica. El oxígeno es vida. Claro, es el sustento. Sí. Si alguien se está asfixiando en un restaurante, le liberas las vías respiratorias. Si un órgano vital se queda sin sangre por un coágulo, la prioridad 1 siempre es devolverle esa sangre. Así es. Entonces, ¿cómo es biológicamente posible que el oxígeno, que es el elemento más indispensable para nuestra supervivencia diaria, se convierta de un segundo a otro en el arma de destrucción masiva de nuestro propio organismo? Pues lo fascinante aquí es que el problema no radica únicamente en la falta de sangre del inicio. Cuando un tejido pasa demasiado tiempo asfixiado, todo su entorno químico y estructural cambia drásticamente. Sus defensas caen. Ajá. Esta reacción provoca una liberación masiva de quimiosinas, que son, digamos, proteínas de señalización que funcionan como una alarma de incendio defectuosa. Que suena a todos lados. Exacto. Y el resultado no es una recuperación pacífica, sino un daño local severo que, si no se logra contener, puede filtrarse al resto del torrente sanguíneo. Y provocar que otros órganos empiecen a fallar uno tras otro. Exactamente. Es como si el equipo de rescate llegara al lugar del incendio equipado con lanzallamas en lugar de extintores. Es una analogía perfecta. Pero bueno, para entender de dónde viene exactamente este segundo golpe, tenemos que hacer un acercamiento microscópico. Sí, irnos a lo más pequeño. Hay que viajar a las tuberías más diminutas del cuerpo, o sea, los capilares y las vénulas, porque ahí es donde realmente ocurre el impacto inicial. Y según el texto de Gabber y Brewster, la primera víctima de toda esta tormenta no es el tejido en sí, No, no lo es. sino el endotelio vascular, esa capa finísima que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Que el endotelio cumple una función vital como una barrera protectora antitrombótica, asegurando que la sangre fluya sin pegarse a las paredes. Como teflón en un sartén. Ándale, justo así. Sin embargo, durante el primer golpe, o sea, en la isquemia, la falta de oxígeno agota por completo las reservas de energía de estas células endoteliales. Ok. Al quedarse sin energía, las uniones físicas que mantienen a una célula pegada a la otra comienzan a aflojarse y a romperse. El vaso sanguíneo, que debería ser un tubo hermético, se vuelve permeable. Empieza a gotear. Empieza a dejar escapar líquido hacia el tejido circundante. Y esto genera un edema, o sea, una hinchazón profunda. Y es en este punto crítico donde surge un concepto clínico que históricamente se descubrió estudiando el músculo del corazón, que es el fenómeno de no reflujo. Híjole, ese término es de los que te dejan pensando un buen rato. El fenómeno de no reflujo. O sea, significa que incluso si un cirujano hace un trabajo perfecto y logra destapar una arteria principal bloqueada, la sangre simplemente se niega a penetrar en el tejido a nivel capilar. Así es, no pasa.
Para quienes intentan visualizar esto de forma práctica, haz de cuenta una maceta con una planta que se ha secado por completo bajo el sol durante semanas. Uy, sí. La tierra está tan deshidratada que sus propiedades cambian. Se vuelve dura y compacta como una piedra. Si intentas echarle agua de golpe, el agua no penetra hacia las raíces. Se resbala toda. Simplemente resbala por los bordes y se derrama fuera de la maceta. Y en nuestro cuerpo, a diferencia de esa maceta, la situación es aún más grave porque el bloqueo es tanto físico como celular. ¿Cómo celular? Pues ese bloqueo físico inicial ocurre porque los capilares, al estar rodeados por el tejido hinchado del edema, terminan siendo aplastados y estrechados desde el exterior. Ajá. Sobre ese camino ya de por sí angosto, llegan circulando los leucocitos, los glóbulos blancos de nuestro sistema inmunológico, a diferencia de los glóbulos rojos, que son muy flexibles y pueden deformarse para pasar por espacios reducidos. Como que se apachurra. Exacto, se apachurran. Pero los leucocitos son células grandes y bastante rígidas. Al intentar navegar por estos capilares estrechos y con el endotelio dañado, literalmente se quedan atascados. Hacen un tapón. Forman un tapón celular que bloquea cualquier esperanza de flujo sanguíneo adicional. Y al verse atrapados en ese cuello de botella, los leucocitos asumen que hay un problema mayor y comienzan a liberar sustancias sumamente destructivas. Iniciando un proceso letal llamado inflamación estéril. Así es. Y a ver, aquí tengo que hacer una pausa y cuestionar seriamente la lógica de nuestra propia biología. A ver. ¿Estamos hablando de un coágulo en la pierna o de una arteria bloqueada en el corazón? No hay una invasión bacteriana, no hay un virus acechando. Cierto, es estéril. Entonces, si el área está completamente libre de infecciones, ¿por qué el sistema inmunológico, después de millones de años de evolución perfeccionando sus respuestas, enviaría a su ejército de neutrófilos a atacar el propio cuerpo con esta inflamación estéril? Es una gran pregunta. Parece un error de diseño garrafal destruir tu propio tejido cuando ya está en un estado tan vulnerable. ¿No debería el cuerpo saber diferenciar entre un infarto y la mordida de un depredador? Es un cuestionamiento evolutivo clave. La realidad es que el sistema inmunológico actúa como un instrumento contundente, no como un bisturí de precisión. Ok. Evolutivamente, el cuerpo aprendió a asociar el daño tisular masivo y la muerte celular con traumas externos. En la naturaleza, si una gran cantidad de células muere de repente, casi siempre es porque hubo una herida abierta. ¿Y eso trae bacterias? Inevitablemente introduce patógenos del exterior. Así que los neutrófilos, siguiendo su programación ancestral, llegan listos para esterilizar una zona de guerra. ¡Wow! Su armamento incluye la producción masiva de especies reactivas de oxígeno, o ROS por sus siglas en inglés, y la liberación de enzimas llamadas proteasas. Su trabajo es degradar el tejido dañado para limpiar los escombros y masacrar cualquier bacteria presente. ¿Pero no hay bacterias? Al no haber bacterias, esta respuesta, que en teoría busca ayudar, termina licuando y destruyendo las pocas células sanas que habían logrado sobrevivir a la falta de oxígeno inicial. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque cambia por completo la perspectiva de una emergencia médica. Totalmente. Significa que cuando alguien sufre un infarto o cuando un paramédico aplica un torniquete en un accidente severo, el peligro real no desaparece mágicamente en el instante en que llega la ambulancia, se retira el torniquete y se restaura el flujo de sangre. Para nada. De hecho, el verdadero peligro apenas está comenzando a nivel microscópico. Y este caos, lamentablemente, rara vez se queda confinado en la extremidad o el órgano original, y esto nos lleva a un efecto dominó aterrador. Y el síndrome compartimental ilustra perfectamente la brutalidad de este efecto local antes de volverse sistémico. Pensemos en una inflamación masiva dentro de los músculos de una pierna justo después de restaurar el flujo sanguíneo tras horas de isquemia. Ok, lo estoy visualizando. Los músculos están envueltos de forma natural por la fascia, un tejido fibroso y rígido que simplemente no tiene capacidad de expandirse. Es como una funda muy apretada. Exacto. A medida que el músculo se hincha sin control por el edema provocado por la reperfusión, la presión dentro de ese compartimento cerrado se dispara. Esa presión extrema termina aplastando los vasos sanguíneos desde adentro, cortando el flujo nuevamente y creando un ciclo vicioso. Y la única salida de eso es que los cirujanos realicen una fasciotomía. ¿Así es? Que es un procedimiento donde se hace una incisión profunda a lo largo de la pierna para abrir la fascia y liberar la presión mecánicamente. Literalmente abrir espacio.
Y es precisamente al analizar los fluidos en estos casos donde los investigadores observan picos altísimos de TNF-alfa, una citocina que actúa como una sirena de alarma inmunológica, lo que confirma clínicamente este modelo inflamatorio de 2 golpes. Y si pensar en esa presión en una pierna resulta alarmante, lo que detallan los documentos sobre los intestinos roza lo catastrófico. Los intestinos son otro nivel. Hay un dato específico derivado de las investigaciones de Parks y Granger que te obliga a releer el párrafo. Descubrieron que someter el intestino a 3 horas de isquemia, seguidas de 1 hora de reperfusión, Escuchen esto. causa un daño exponencialmente mayor a la mucosa intestinal que dejar el intestino asfixiado durante 4 horas continuas sin devolverle la sangre. Es increíble. Devolverle la circulación al intestino es, bajo ciertas métricas, el acto que lo destruye irrevocablemente. Y es que el entorno intestinal es un campo minado biológico. Tiene una superficie de absorción inmensa y, por su naturaleza, alberga trillones de bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos. Nuestra microbiota. Sí, la frontera que mantiene a esas bacterias en su lugar es vigilada por células especializadas llamadas células de Paneth, que segregan constantemente proteínas antimicrobianas. ¿Ok? Rompen, y de repente todas esas bacterias intestinales tienen vía libre para filtrarse hacia los ganglios linfáticos, Y eventualmente hacia el torrente sanguíneo general. lo cual es gravísimo. Lo cual nos empuja hacia el precipicio clínico, que es el síndrome de disfunción multiorgánica, o MODS. Este es el desenlace letal del que hablábamos. Así es. Toda esa tormenta compuesta de quimiosinas de alarma, toxinas liberadas por el daño y bacterias fugadas del intestino, pues comienza a viajar libremente por las venas. Y según los patrones médicos documentados en el capítulo, los pulmones suelen ser casi siempre el primer órgano distante en fallar de manera catastrófica. Y si conectamos esto con el panorama general de la anatomía humana, la caída de los pulmones tiene una explicación puramente mecánica. A ver, explícanos eso. Cuando hay isquemia severa en órganos abdominales como el intestino o el hígado, toda esa sangre venosa altamente tóxica y cargada de mediadores inflamatorios viaja de regreso hacia el lado derecho del corazón. Ajá. El corazón, cumpliendo su función, bombea esa sangre hacia el primer lecho capilar masivo que encuentra en su camino. ¿Qué son los pulmones? Exactamente. Los capilares pulmonares son tan finos que terminan actuando como un filtro biológico gigante, atrapando toda esa basura tóxica celular. El tejido pulmonar se inflama masivamente, desencadenando un síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¡Qué locura! Una vez que los pulmones colapsan y el oxígeno sistémico cae, el hígado y los riñones le siguen en una cascada de fallas. Esto explica por qué la regla de oro inquebrantable de cualquier cirujano vascular es limitar el tiempo de isquemia a toda costa. Tienen que evitar que ese primer golpe de asfixia debilite tanto al tejido que el segundo golpe de la reperfusión resulte en un daño incontrolable. Y sin embargo, en medio de este panorama biológico tan sombrío que nos acabas de pintar, resalta un órgano que parece jugar con sus propias reglas. ¿Así es? Un órgano que ha desarrollado mecanismos de supervivencia frente a la asfixia celular que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos del corazón. ¿Nuestro motor? Y aquí es donde los investigadores Gover y Brewster nos presentan 2 conceptos clínicos fascinantes: el aturdimiento miocárdico y la hibernación. Que la adaptabilidad del tejido cardíaco es verdaderamente única, ¿eh? El aturdimiento miocárdico se manifiesta como una respuesta aguda y temporal. Ok. Supongamos que el corazón sufre un bloqueo breve, apenas unos 15 minutos de isquemia. En lugar de permitir que sus células mueran de inmediato, el tejido cardíaco entra en un estado refractario, donde reduce su fuerza de contracción de manera drástica. Como que se apaga a medias. Exacto. Lo notable es que el corazón puede permanecer en este estado aturdido y disfuncional durante 24 horas completas, negándose a bombear con fuerza, incluso horas después de que el flujo sanguíneo ha vuelto a la normalidad y el oxígeno es abundante. ¡Wow! Por su parte, la hibernación es una adaptación crónica mucho más prolongada. Ocurre cuando un paciente tiene arterias parcialmente bloqueadas durante meses o años. Ante ese flujo reducido constante, el corazón simplemente recalibra hacia abajo todos sus requerimientos metabólicos. Se adapta a vivir con menos. Sí, sacrificando su capacidad de bombeo habitual a cambio de mantener vivas sus redes eléctricas básicas. Oye, ese mecanismo del corazón aturdido es brillante.
O sea, funciona exactamente igual que un sistema informático o una red eléctrica de alta seguridad. A ver, ¿cómo? Sí, si hay un apagón masivo, el sistema activa un modo de ahorro de energía extremo. Cuando la electricidad del vecindario vuelve de golpe al 100%, el sistema informático se niega a arrancar todos sus servidores a máxima capacidad de inmediato. Sabe que los circuitos internos siguen frágiles por el corte repentino y necesita autoprotegerse de una sobrecarga de voltaje. Es una excelente comparación. Se queda trabajando al mínimo indispensable para no fundir sus propios cables. Y observando a esa inmensa inteligencia celular, la comunidad científica ha invertido décadas y millones de dólares buscando replicar ese proceso. Buscan lo que a menudo denominan la receta de ricitos de oro. Ni muy frío ni muy caliente. Exacto. Encontrar el equilibrio térmico y de presión perfecto, ni muy rápido ni muy lento, para devolver la sangre a cualquier tejido isquémico. Una de las estrategias experimentales más prometedoras ha sido el precondicionamiento isquémico. Que suena complicadísimo. Pues, la teoría propone que al someter al tejido a episodios muy breves, controlados e intermitentes de asfixia antes de un evento quirúrgico mayor, las células se entrenan y modifican la expresión de sus genes protectores. ¿Cómo ir al gimnasio para las células? Algo así. Este entrenamiento abre una primera ventana protectora que dura unas 2 horas, seguida de una segunda fase de protección tardía, que puede prolongarse hasta 72 horas. Pero llevar esa teoría tan elegante a la caótica realidad clínica de los hospitales ha generado resultados que podríamos clasificar como decepcionantes, o al menos muy mixtos. Desafortunadamente sí. El documento menciona ensayos clínicos a gran escala como el DANAMI-3, donde los médicos intentaron aplicar técnicas similares en pacientes reales con infartos en curso, o las pruebas de precondicionamiento isquémico remoto, que es una idea loquísima, Sí, está cañón. donde básicamente inflan un manguito de presión arterial en el brazo del paciente con tanta fuerza que cortan el flujo temporalmente, esperando que el brazo lance señales químicas de auxilio que viajen por la sangre y logren blindar al corazón antes de una cirugía abierta. Una apuesta muy audaz. Grave en las piernas, donde en lugar de simplemente soltar la pinza y dejar que la sangre fluya, usaron máquinas para inyectar una mezcla hipercontrolada de sangre, oxígeno y medicamentos de forma lentísima. Pero, a pesar de tanta tecnología, el resultado a largo plazo en la prevención de amputaciones no mostró los beneficios milagrosos que se esperaban. Y el tropiezo de estos ensayos clínicos es un recordatorio de humildad científica, la verdad. Nos demuestran que intentar detener la lesión por isquemia reperfusión desde afuera, jugando con la presión o infundiendo mezclas lentas, es como intentar evitar que se inunde una casa cerrando la puerta principal cuando el agua ya brotó desde los cimientos. Ya el daño está hecho. A pesar de nuestros mejores esfuerzos macroscópicos, el daño ya está codificado a un nivel microscópico mucho más profundo. Para comprender realmente por qué fallan estas terapias físicas, debemos abandonar la anatomía macroscópica y sumergirnos en la bioquímica pura. Ok, ¿vamos para allá? Tenemos que retroceder el reloj y observar el milisegundo exacto en que una molécula fresca de oxígeno choca de frente con la membrana de una célula que lleva horas agonizando sin energía. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. Vamos a hacer esa inmersión celular paso a paso porque es una carrera contra el tiempo. Comienza el reloj de la isquemia. El oxígeno en el entorno de la célula cae a cero. Ajá. Lo primero que ocurre casi de inmediato es que la célula agota su inventario de ATP, y el ATP es, en términos sencillos, pues la moneda energética del cuerpo humano. Sin dinero no hay funciones. Básicas, entra en pánico y activa un plan de emergencia, el metabolismo anaeróbico. Que es sin oxígeno. Intenta generar energía sin oxígeno, un proceso muy ineficiente y sucio que tiene como subproducto tóxico al ácido láctico. En minutos, ese ácido láctico inunda el interior de la célula, provocando que su pH se desplome y creando un entorno altamente ácido. Y esa falta de ATP no solo cambia el ambiente, sino que derriba los pilares estructurales de la célula. A ver. En la membrana exterior de toda célula existen complejos motores de proteínas, como la bomba de sodio-potasio. Su trabajo constante es sacar el exceso de sodio hacia el exterior y requieren un flujo ininterrumpido de ATP para funcionar. Cuando el ATP se acaba, los motores se apagan. El sodio exterior, aprovechando que ya no hay guardianes, inunda rápidamente el interior de la célula. Y un principio básico e inquebrantable de la biología es la ósmosis. El agua siempre sigue al sodio.
Exactamente. A medida que entra el sodio, arrastra consigo cantidades masivas de agua, provocando que la célula comience a hincharse como un globo a punto de reventar. Pero el agua y el sodio son solo la antesala del verdadero desastre, porque al detectar este caos y esta inversión en los niveles de sodio, otro mecanismo de la membrana, que es el intercambiador de sodio-calcio, entra en pánico y empieza a funcionar al revés. Eso es fatal. Calcio normalmente es un mensajero químico muy estricto que se mantiene en niveles bajísimos, así que una inundación de calcio es como encender todas las alarmas al mismo tiempo. Sí, es la señal de destrucción. Ese exceso es el gatillo final que despierta a unas enzimas destructivas llamadas proteasas, específicamente a una conocida como la calpaina. Que la calpaina actúa como un sicario molecular dentro de todo este caos. Sicario molecular. Sí, sí. Una vez activada por el calcio, esta enzima comienza a atacar y degradar componentes vitales, fijando su atención principalmente en las mitocondrias, que son las plantas generadoras de energía de la célula. Ok. Entonces, a ver, recapitulemos. El estado de la célula justo antes de que se restablezca el flujo. A ver. Está hinchada por el agua, su ambiente interno es un pantano ácido, y sus propias enzimas están destrozando sus mitocondrias. Está en las últimas. Es precisamente en este momento de vulnerabilidad crítica, con la maquinaria celular hecha pedazos, que el flujo sanguíneo regresa, entra el oxígeno de golpe. El segundo golpe. Pero la cadena de transporte de electrones dentro de las mitocondrias dañadas está tan averiada que en lugar de procesar ese oxígeno para generar nueva energía pacíficamente, se atraganta químicamente. Ese cortocircuito produce un estallido masivo e incontrolable de ROS, o radicales libres destructivos. Y ese estallido radiactivo dentro de la célula es el que dicta la sentencia de muerte definitiva. Pero no todas las muertes celulares son iguales, y cómo muere la célula lo cambia absolutamente todo para la supervivencia del paciente en la sala de emergencias. Claro, el método importa. Basado en el capítulo, hay dos caminos principales de muerte celular programada durante este proceso. El primero es la apoptosis, que depende de unas proteínas de la membrana mitocondrial llamadas Bax y Bac y de un escuadrón de enzimas ejecutoras llamadas caspasas. Ajá. El segundo camino es la necrosis, o más específicamente una forma programada de esta llamada necroptosis, la cual es activada por los receptores del factor de necrosis tumoral, o TNF, y por la apertura catastrófica de un canal en la mitocondria conocido como el poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Con el poro MPTP. Ándale, ese. Y es que las consecuencias de esos dos caminos no podrían ser más opuestas, ¿eh? La apoptosis es un proceso elegante y dependiente de energía. Las proteínas Bax y Bac perforan la mitocondria sutilmente y las caspasas actúan como tijeras moleculares cortando el ADN en pedazos precisos. Muy ordenadito todo. Exacto. Por otro lado, la necroptosis liderada por los receptores TNF y la apertura del poro MPTT provoca un colapso energético total, donde la célula pierde toda su integridad y derrama sus entrañas al exterior. Fíjate, la mejor manera de visualizar la diferencia en el impacto es pensando en un edificio en ruinas. A ver, danos la analogía. La apoptosis es como contratar a una empresa de demolición profesional para derribar un edificio en el centro de la ciudad de forma controlada. Los ingenieros colocan explosivos diminutos en los pilares correctos. El edificio colapsa sobre sí mismo de forma limpia en un montón ordenado y unas cuadrillas de limpieza especializadas recogen los escombros silenciosamente sin molestar a los edificios vecinos ni bloquear el tráfico. ¡Qué maravilla! Pero la necroptosis es el equivalente a hacer estallar ese mismo edificio con 100 toneladas de dinamita en hora pico, sin previo aviso. Los escombros salen volando en todas direcciones. Destrozan los edificios contiguos, rompen las tuberías de gas y causan un pánico masivo en toda la ciudad. Sí, totalmente. Ese pánico masivo es la respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo enviando más leucocitos y empeorando la situación original. Y si llevamos esa idea más allá, hay un giro argumental fascinante respecto a esa acidez extrema de la que hablamos antes. Mencionaste que el metabolismo sin oxígeno produce ácido láctico y reduce drásticamente el pH, creando un pantano ácido. Ajá. Instintivamente, asumiríamos que esa acidez es un factor perjudicial que debe corregirse de inmediato. Sin embargo,
Los investigadores han descubierto que ese bajo pH actúa paradójicamente como un freno biológico salvador. A ver, espérame. O sea que la acidez la estaba protegiendo. Así es. Ese ambiente ácido adormece y ralentiza casi todos los complejos procesos destructivos de las enzimas como la calpaína y el estallido de la mitocondria. Mantiene a la célula en una especie de cámara lenta protectora, ganando tiempo precioso. ¡Wow! Pero en el instante en que el flujo sanguíneo se restablece velozmente y lava ese ácido láctico, el pH se normaliza en segundos. Ese retorno a un pH normal elimina de golpe el freno químico protector, permitiendo que la explosión necroptótica ocurra a toda velocidad. ¡Qué impresionante! Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Porque todo este inmenso recorrido biológico nos demuestra por qué la medicina moderna está atravesando un cambio de paradigma radical. Absolutamente. Hemos desglosado paso a paso este letal golpe doble de la lesión por isquemia-reperfusión. Entendimos cómo los leucocitos rígidos causan atascos microscópicos, admiramos cómo el corazón entra en modo de ahorro de energía para evitar fundir sus circuitos y finalmente visualizamos cómo una inundación de calcio y oxígeno hace que las células estallen con dinamita desde su interior. Un resumen perfecto. Y a modo de contexto, el documento subraya que la juventud biológica resiste esta tormenta mucho mejor gracias a la resiliencia elástica de sus células, mientras que condiciones crónicas como la diabetes, que endurecen y envejecen los vasos sanguíneos prematuramente, aceleran la llegada de ese segundo golpe fatal. Y es precisamente la comprensión íntima de estos engranajes celulares la que explica por qué los cirujanos vasculares y los especialistas en cuidados intensivos ya no ven su trabajo como una simple carrera de velocidad para destapar arterias o quitar torniquetes. Ya no es solo abrir la llave y listo. No, para nada. Ahora comprenden que el verdadero arte médico reside en controlar el cómo, a qué velocidad y bajo qué perfil químico preciso retorna ese oxígeno. Alterar farmacológicamente esa cascada inflamatoria y silenciar las vías destructivas de muerte celular cambiará radicalmente la tasa de supervivencia frente a infartos, derrames cerebrales o traumas de combate en las próximas décadas. Y justo para cerrar este análisis profundo, queremos dejar sobre la mesa una idea que parece extraída directamente de una novela de ciencia ficción, pero que está documentada en la sección de trabajo futuro del capítulo que analizamos. A ver. En ambientes de laboratorio estrictamente controlados, los genetistas han logrado criar ratones genéticamente modificados conocidos como modelos de doble knockout. A estos ratones se les han eliminado por completo, desde su concepción, las vías de señalización de la apoptosis y la necroptosis. O sea, ¿no tienen ese mecanismo de muerte? Exacto. Y al someterlos a periodos severos de isquemia y posterior reperfusión, estos ratones resultaron ser funcionalmente insensibles al inmenso insulto inflamatorio que normalmente destruiría sus tejidos. Es que el potencial clínico detrás de esa observación es verdaderamente monumental para la medicina humana, ¿eh? Imagínate. Sabemos, gracias a la investigación farmacológica, que las vías de la necroptosis son susceptibles de ser modificadas y bloqueadas usando medicamentos muy específicos, apuntando directamente a detener las tijeras moleculares como la caspasa 8 o los interruptores proteicos como la quinasa RIP3. Ajá. Si la ciencia logra empaquetar ese efecto de bloqueo en un fármaco seguro de uso intravenoso rápido, las implicaciones operativas en los hospitales serían revolucionarias. Es que, para quienes nos escuchan, imaginen este escenario. En la sala de emergencias del futuro, llega un paciente con un trauma masivo y extremidades severamente asfixiadas. En lugar de correr ciegamente hacia la revascularización, podrían los médicos inyectar una combinación de fármacos para inducir una hibernación celular absoluta y programada en esos tejidos dañados. Sería como ganar un tiempo de oro. ¿Se imaginan tener la capacidad tecnológica de pausar por completo el reloj biológico de la muerte celular destructiva? Podrían mantener ese tejido congelado en un éxtasis bioquímico seguro, mientras el cirujano reconstruye pacientemente la estructura vascular dañada. Y así, lograr asegurar que cuando el flujo de sangre y el oxígeno finalmente regresen en oleadas, Ese letal segundo golpe de nuestro combate de boxeo no encuentre a un peleador con la guardia baja, sino que simplemente termine golpeando el aire vacío. Ahí dejamos esa idea resonando para que la reflexionen.